Damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí, en este salón, y también a todos aquellos que nos siguen por medio de la transmisión. Sean todos bienvenidos. Seguimos con los temas de Mateo 24. La enseñanza de hoy la he titulado "Y será predicado este evangelio en todo el mundo". Es importante entender, como pues he venido diciendo, que las señales son dadas y se nos dejaron a todos para que nos apercibamos. Dios nos quiere decir, nos quiere advertir lo que está por venir. En la intención de esas señales es justo eso, ¿no? Que nos apercibamos y tomemos y hagamos, mejor dicho, los cambios necesarios en nuestra vida. Un motivo, por ejemplo, incorrecto para acercarnos a Dios es que por medio de estas señales pues yo tenga miedo, tenga temor, y entonces por ese miedo, por ese temor, yo me acerque a Dios. Eso sería algo incorrecto, ¿no? Porque a Dios hay que ir a Dios por lo que Él es, porque es Dios. Y en su infinita misericordia nos dejó su palabra, y en medio de su palabra estas señales, ¿no? No para que temamos, sino para que vayamos a Él en gratitud, ¿no? Confiando en Él. Por ejemplo, que ahorita, en estos momentos, empezara a temblar fuertemente y que empezara a caer todo a nuestro alrededor y que solamente tuviéramos una salida. ¿Hacia dónde correríamos todos? Hacia esa salida, ¿no? Entonces imagínate que en medio del desastre, en medio de la destrucción, Jesús se parara y te dijera: por aquí, y Él te dijera y te mostrara la salida. Yo creo que todos correríamos, ¿no? Hacia Él. ¿Por qué? Porque pues no quisiéramos morir aplastados, ¿no? Sino que buscaríamos la vida, y esa vida, ese deseo nos llevaría a buscar la salida. Eso es lo que justo Dios quiere que hagamos cuando entendamos estas señales, ¿no? El objetivo de todo este ciclo es que nos demos cuenta que las señales están ahí, hace muchos años están ahí, pero que ahorita en estos tiempos se están cumpliendo todas y están convergiendo en este punto, en este tiempo, ¿sí? Entonces ese es el objetivo, que nosotros entendamos: Cristo está a la puerta, Jesús ya no tarda, todo se está cumpliendo, ¿no? Y Jesús, por ejemplo, en Juan, vamos a leer Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 10. Dice lo que estamos hablando. Juan 10, 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el único camino. Jesús es la única salida. Muchos vendrán y muchos darán y te dirán: hay más caminos, hay más opciones, pero dice la Escritura, todos ellos son mentirosos, son engañadores. Yo soy la puerta. Él es la puerta por la cual tenemos que entrar para encontrar la vida eterna, la vida con Cristo Jesús. Entonces, ese es el objetivo de todas estas señales, de todo este ciclo que estamos estudiando.
sobre Mateo 24, ¿sí? Para que todos aquí pues lleguemos al cielo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Todos estamos aquí para aprender las verdades de Dios, ¿o no? Todos queremos estar en el reino, todos queremos estar con Cristo Jesús, quizás unos antes, quizás unos después, o si se cae esto, pues todos juntos. Qué hermoso, ¿no? Todos juntos. Bueno, solo Dios lo sabe, pero el objetivo es ese, que todos estemos allá, ¿no? Bueno, la única salida, la única puerta es Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración para buscar su bendición. Padre, gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único camino por el cual debemos andar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por medio de tu palabra entendemos que muchos vendrán, Señor, y también muchos caminos hay, pero tú eres el único que nos da vida. Tú eres el único camino, Señor. No hay otro, Señor. Aunque a nuestros ojos parezca haber muchos, Señor, tú nos apercibes y nos dices: soy el único, soy la puerta. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos a comprenderlo y sobre todo, ayúdanos a tomar las decisiones necesarias para caminar por donde tú anduviste, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos nos bendigas el día de hoy, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Vamos a basarnos en Mateo 24, versículo 14, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vuelvo a dar lectura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14 es uno de los versículos más importantes de la Escritura, porque describe el final de la enseñanza de Jesús. Describe el evangelio, el final del evangelio. Describe el objetivo y la predicación final del evangelio, ¿no? Que todo el evangelio sea llevado a todo el mundo. Y algo importante: y entonces vendrá el fin. El evangelio, pues la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Son buenas noticias que Jesús quiere que sean llevadas a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos entendamos, todos comprendamos que hay buenas noticias para toda la humanidad, para todos los que estamos aquí presentes, pero que esas buenas noticias también las llevemos a nuestras familias, también las llevemos a nuestros vecinos, ¿no? Que las llevemos a todos, porque esa es la gran comisión. Más adelante lo vamos a ver. El hecho de que se testifique a todas las naciones, pues significa que Cristo quiere que todos conozcan la verdad. Que el cristiano, el que ha sido redimido, el que ha nacido de nuevo, testifique de eso, testifique de lo que Dios viene a hacer por cada uno de nosotros, testifique lo poderoso que es Dios. Hace algunas semanas les decía, cuando una persona es convertida, cuando Dios perdona a las personas, cuando una persona por fin entendió, ¿no?, que Dios viene y nos perdona y nos hace nuevas personas, entonces es natural que ese recién convertido quiera gritar, quiera predicar, quiera compartir las buenas noticias al mundo, ¿no? Quiera conocer, quiera que su familia conozca de Dios. Eso es natural. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, que ninguno se pierda. Tú que estás aquí y has entendido las cosas de Dios, de parte de Dios, el objetivo es ese, compartir las buenas nuevas, ¿no? Y tú que vienes por primera vez, que tienes poco asistiendo, pues ese también es el objetivo, que tú entiendas que hay buenas noticias, ¿no? En ocasiones, lo he comentado, sin Dios vivimos una vida miserable. Sin Dios todo es desgracia. A pesar que nuestros ojos vean y crean que estamos bien, no, tú sabes que no.
Sin embargo, cuando viene Dios a nuestras vidas, a pesar de esas circunstancias, a pesar de estar pasando tribulaciones, escasez, angustias, enfermedades, con Dios es diferente. Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos da la tranquilidad. Dios nos dice, tranquilo, yo estoy a cargo. Y ahí es donde empleamos nosotros la fe. Sí, cierto, Señor, tú estás a cargo. Entonces entiendo que si pasa esto o pasa lo otro, tú estás en control y eso se vuelve nuestro descanso. El admitir su voluntad. Porque Dios sabe lo que a mí me conviene. Aunque yo crea que no, pero Dios sí lo sabe. Imagínate que le pedimos riquezas. ¿Dios es poderoso para darnos riquezas? Sí, dice que Él es dueño del oro y la plata. Pero Él sabe que si esas riquezas te van a perder. Él sabe que si tú con riquezas o yo, nos envanecemos, nos ensoberbecemos y nos olvidamos de Él. Entonces dice la Escritura que con lo justo, con abrigo, con techo, con comida, estemos tranquilos, estemos conformes, que nada nos falta, ¿no? Aunque parezca poco, pero con eso poco, Dios sabe que vamos a estar bien ante Él, porque si nos da un poquito más, puede ser nuestra perdición. Hay quien tiene dinero y es cristiano, qué bueno, gracias a Dios, pero quizás muchos no podamos tener ese dominio propio, Dios lo sabe. Entonces, ese será siempre nuestro descanso, estar en la voluntad de Dios. El propósito del Evangelio del Reino es que sea predicado en todo el mundo y que testifiquemos de Él. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga una oportunidad de conocer a Dios. ¿Sí? En otras palabras, esta es una indicación clara de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús, ¿cuál era la intención de Jesús? Era impulsarnos a dar las buenas nuevas. La intención de Jesús es, ¿tú ya lo entendiste? ¿Tú ya lo comprendiste? ¿Tu mente, tu corazón ha sido abierto? Compártelo. Cuando Jesús vino a esta tierra, hizo muchos milagros y lo sigue haciendo, pero me refiero cuando Él estuvo caminando en esta tierra. Hemos leído en su palabra que Él abrió los ojos de los ciegos, ¿sí? ¿Sí es así? Destapó los oídos de los sordos y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, ¿sí? Cuando tenemos el entendimiento entenebrecido, cuando no comprendemos las verdades espirituales, cuando andemos en la carne, dice la Escritura que el carnal no entiende, no percibe lo espiritual. Cuando andamos en lo carnal y Jesús viene a nuestra vida y nos permite ver su sacrificio y nos permite entender que Él murió por nosotros, entonces nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos son destapados. ¿Para qué? Para que testifiquemos de su poder. Entonces, Él da una misión a todo cristiano. Él da una encomienda. Él dio una gran comisión a sus 12 apóstoles, a los 12 primeros que le siguieron, Mateo 28, 19 y 20. Dice, Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, prediquen a todas las naciones y confíen, a pesar de lo que vean nuestros ojos, a pesar de las pruebas, a pesar de los peligros, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús los prepara durante 3 años y medio, los discipula y los manda a predicar. Y les da la confianza. No temas, yo estaré contigo. Y está con nosotros hasta estos días.
Predicar la palabra de Dios no es fácil, pero Él ha prometido ayudarnos. No sé si te ha pasado que luego vas en la calle y sientes como una vocecita, un impulso, predícale a este o predícale a aquel. Y a lo mejor pasa que decimos no, porque quién sabe cómo me vaya a responder. O a lo mejor es mi corazón y Dios no quiere que lo haga, pero es mi corazón. Y entonces nos justificamos de muchas maneras y seguimos de frente. Pero esa misma vocecita nos dice, regrésate y predícale. Levante su mano, ¿a quién le ha pasado eso? ¿Y regresamos y predicamos? Sí. Con miedos, con temores, pero Dios está ahí para respaldar nuestras palabras que están basadas en su palabra. Porque al final lo que vamos a compartir, o lo que yo en este caso estoy compartiendo, es su palabra. Y eso es justo lo que Dios mandó a sus discípulos. Vayan por el mundo, testifiquen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es hacer discípulos, es buscar discípulos, quiere decir estudiantes, ¿sí? Entonces implica que nosotros seamos como maestros, compartiéndole las verdades del reino. Y a veces escapan las palabras y no sabemos ni qué compartir, o a veces somos nuevos y no entendemos, no sabemos la palabra. Pero Dios lo único que nos dice es comparte lo que yo he hecho en tu vida. Si tú has nacido de nuevo, eso comparte. Si Dios ya te perdonó tus pecados, eso comparte. Si tú sabes que Jesús está vivo, que murió y resucitó por ti, eso es lo que hay que compartir. Las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, no hace falta que seamos eruditos en la palabra. No hace falta que la memoricemos. Quiero aclarar, sí hace falta, porque también la Escritura dice que nos deleitemos en la palabra, que meditemos de día y de noche. Sí, pero a lo que me refiero es que no necesitas sabértela para predicar la Escritura, sino simplemente con lo que Dios ha hecho en tu vida, predícalo. Con lo poquito que has escuchado, que has entendido, predícalo, compártelo. ¿Por qué? Porque la obra no es tuya ni mía. La obra es del Espíritu Santo. Y Él es el que va a hacer la obra. Vamos otra vez entonces a Mateo 24:14, perdón. Vamos a analizar este versículo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vuelvo a repetir. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que quiero subrayar ahorita, este evangelio del reino, ¿sí? Las primeras palabras de este versículo identifican el evangelio que Jesús vino a proclamar, que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Sí? El evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Marcos 1:14, él menciona, fíjense la perspectiva de Marcos, dice Marcos 1:14, después de que Juan, se refiere a Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El mismo Jesús cuando empezó su ministerio dice que Él predicaba las buenas noticias del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? Las buenas noticias que nos van a llevar al reino empiezan por un primer paso para todos nosotros,
arrepiéntete. Arrepiéntete. Si Jesús, siendo Dios, lo dijo, y fue el principio de su predicación, fue el principio de su ministerio, entonces es algo importante que no podemos saltarnos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cualquier otra predicación, cualquier otro estudio que te lleve a saltarte ese punto, omite algo muy importante. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, entonces no podemos entrar al cielo, porque nada inmundo entrará al cielo, porque nos vamos a enfrentar a un Dios santo, 3 veces santo, que es puro, que es limpio. Nada inmundo podrá entrar. Por eso Jesús decía, arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. Y quizás todos podamos pensar, entender, bueno, pues me falta mucho, tengo 20 años, me falta vivir, me falta casarme, me falta crecer, me falta trabajar, me falta madurar, me falta llegar a viejo. Y entonces quizás busque. Pero nadie sabe cuándo vamos a morir, ni cómo vamos a morir. Nadie. Entonces las buenas noticias son para jóvenes, para adultos, para ancianos, para niños. Es para todos. Porque el reino de los cielos puede venir a ti hoy. Si es que morimos en Cristo Jesús. Porque si no, otro reino se acercará a ti. Y también vendrá a ti. Y a ese reino no, yo creo que nadie queremos ir. Al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Pero si morimos en Cristo Jesús, ese reino puede estar hoy. Si Jesús viene por mí, o mañana, o la próxima semana, o en un año. Entonces dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo, versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mateo 4:17 dice, Mateo lo relata de esta manera, Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy parecido. Marcos lo entendió y Mateo desde sus perspectivas, pero entendieron lo mismo y relataron lo mismo, escribieron lo mismo, el primer mensaje de Cristo, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, se refiere a los judíos, y predicando el evangelio del reino, y y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es lo que hacía Jesús. Jesús hablaba, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es importante. Esto es importante para que tú, amigo que nos visitas, que quizás vengas a ver que se predica en este lugar, quizás estás aquí por curiosidad. Es importante que tú entiendas algo. Esto hace una clara diferencia entre la iglesia y en los que dicen ser iglesia. Si tú estás en un lugar donde te predican otra cosa o te predican otros atributos del carácter de Dios como el amor, pero te omiten el arrepentimiento, salte de ahí, córrele de ahí, porque en estos tiempos se le da más prioridad al número, porque entre más seamos, más diezmos, más ofrendas, y no les interesa tu alma. Pero el mensaje de Cristo fue, arrepiéntete, arrepiéntete.
No toco los diezmos, no toco las ofrendas, que son importantes porque la Biblia lo dice. Pero antes de eso, es tu alma. Porque ¿de qué te va a servir diezmar u ofrendar si vives como el diablo? ¿Tú crees que tu ofrenda o tu diezmo será agradable a Dios? No. Dios quiere tu corazón. Entonces, en el mensaje podemos discernir si estamos en el lugar correcto o no. Si es Dios quien habla o es un usurpador. Si es un mercenario de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es importante que entendamos en dónde estamos y que entendamos qué predicó Jesús y qué le enseñó a sus discípulos, qué predicaran y cómo los manda a todo el mundo, en ese entonces el mundo conocido, a que predicaran. ¿A qué les mandó a hacer? Arrepentíos como primer paso, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está a la puerta, para ti o para mí. No sabemos, vuelvo a repetir, en qué momento va a venir por ti o por mí. He ahí la importancia de que seas un hijo de Dios y de que tú tengas la certeza que Jesús te ha perdonado, para que el día que mueras o cómo muramos, sabemos a dónde iremos. Y no vivamos en una incertidumbre. ¿A dónde me voy a ir? Porque la palabra de Dios es clara. Es clara. Y por medio de su palabra podemos entender si yo estoy bien o yo estoy mal ante los ojos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, tú y yo. Yo, gracias a Dios, en su infinita misericordia, ya lo hice hace tiempo, ¿no? Todos los que estamos aquí, cristianos, en algún momento nos arrepentimos. Pedimos perdón a Dios y empezamos a caminar conforme a la palabra de Dios, entendiendo que el arrepentimiento es un cambio de vida, no es solo un remordimiento, no es una emoción, es una decisión responsable, que tú decidas cambiar, que tú decidas dejar de pecar, que tú decidas de dejar de practicar la maldad y el pecado y entonces hagas lo bueno. Isaías 1 dice: deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. La responsabilidad es nuestra. Dios lo sabe y por eso apunta a tu conciencia y dice: arrepiéntete. Yo no quiero que nadie se pierda. Como les decía hace rato, todos queremos estar en el reino de los cielos. Bueno, si todos pretendemos estar en el reino de los cielos, ¿por qué no empezar desde ahorita conociendo a nuestro Padre? Si vamos a estar una eternidad con Él, ¿por qué no conocerlo desde ahorita? ¿Por qué no alabarlo desde ahorita? ¿Por qué no obedecerlo desde ahorita? ¿O estamos esperando llegar al cielo y entonces ahí sí voy a obedecer a Dios? ¿Ahí sí voy a aplicar los mandamientos? No puede ser. Es desde aquí. Es desde aquí tomar esa decisión. Mateo 24:14, volviendo a nuestro versículo, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya entendimos a qué se refiere con el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de nuestro Padre, las buenas nuevas, las buenas noticias de que hay un cielo, de que Dios es real, para que entonces lleguemos todos con Él, todos los que obedezcamos su palabra. Y entonces ahora dice el mismo versículo: y será predicado, será compartido. ¿Sí? Las palabras será predicado vienen de una palabra en griego que es keruso, que significa ser heraldo. ¿Sí? Será predicado significa que seamos heraldos. ¿Qué es un heraldo? Se refiere a alguien que predica algo antes de que pase.
¿sí? Que se anticipa a lo que está por pasar próximamente. Ser heraldo significa proclamar, significa predicar, significa divulgar la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Predicar entonces a la manera de un heraldo, ¿sí? Como lo hacían los profetas. ¿Quieres estudiar la Biblia de los profetas? ¿Quieres saber cómo predicar? Estudia a los profetas. Y te vas a dar cuenta que son personas tan comunes como tú y como yo, pero que le creyeron a Dios. Y se enfrentaban a ciudades completas, proclamando las buenas noticias. Algunas veces hacían caso. Otras veces esos profetas eran apedreados, eran perseguidos. Divulgar, predicar el Evangelio no es fácil. Ahí está la historia de Jonás. Dios lo manda a predicar a Nínive, siendo un profeta de Dios, y Jonás dice, no voy. Y decide no solamente ir, sino alejarse de Nínive, de esa ciudad. Y entonces tomó una dirección opuesta a la ciudad y toma un barco, y Dios hace su obra y manda una gran tempestad, y entonces Jonás es echado al mar y se lo traga el gran pez. Y fue escupido, ¿a dónde? A las playas, a tierra, para que entonces fuera a Nínive. Y le quedó claro a Jonás, por más que yo huya, por más que yo diga no voy, Dios hace su voluntad. Y entonces respalda a Jonás, y todo Nínive se vuelve a Dios y se arrepienten. No quería ir, pero fue. Obligado, pero fue. Y entonces Dios hace la obra. Pedro, un pescador, alguien que no tenía cultura, alguien que no era estudiado, pero le creyó a Dios. Y se puso a predicar primero ante 3,000 personas, ante una multitud, mejor dicho, y se le convierte en 3,000. Se pone a predicar en otra ocasión y en esa multitud se le convierte en 5,000. ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Pero Pedro hizo lo que le tocaba: predicar la palabra de Dios. ¿Quién va a convencer a tu familia? ¿Quién va a convencer a tus vecinos? ¿Quién va a convencer a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela? ¿Quién? El Espíritu. Pero a nosotros nos toca predicar. A nosotros como cristianos nos toca compartir las buenas nuevas. No solamente es vivir en santidad. No solamente es venir aquí desde temprano, arreglar todo esto, conectar los cables, afinar voces. No solamente es eso. La gran comisión es ir por el mundo y hacer discípulos. Y eso nos lleva a nosotros como cristianos no estar acomodados, sino estar en una constante acción, predicando la palabra de Dios. Porque a veces pensamos como cristianos que ya nos perdonó Dios y que ahí acabó todo. Apenas ahí empieza el camino para el cristiano. La gran comisión no es ven y sírveme. La gran comisión es ir al mundo y hacer discípulos. Ahora, quiero aclarar algo. Primero, para ser un discípulo, tienes que ser cristiano. Porque aunque sepas mucha Biblia, les vas a transmitir palabra. La Escritura dice que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Para predicar con el respaldo de Dios, primero tienes que haber tenido tú
una experiencia de salvación con Cristo, para que eso lo transmitas, para que eso compartas, para que entonces tú digas, Dios es real y me perdonó. Pero si no tienes esa experiencia, vas a transmitir conocimiento, y el conocimiento envanece, el conocimiento mata. Pero la experiencia de salvación con Cristo Jesús es lo que vivifica, es lo que da vida. Y a eso fueron enviados los discípulos. No los envió antes, no los envió antes de su crucifixión. Los envió hasta que ellos vieron que murió y resucitó. Y cuando vieron que resucitó, entonces fueron convertidos, creyeron de todo corazón. Porque cuando apresaron a Jesús, los 12 apóstoles estaban con él. Y dice la Escritura que todos corrieron, todos lo abandonaron. Incluso describe a uno que hasta desnudo se fue porque solamente iba envuelto en una sábana. Y de la prisa, del temor, del miedo, del horror que vio, dejó la sábana y corrió. Todos dejaron a Jesús. Pero cuando vieron que las palabras de Jesús eran reales, cuando vieron que Jesús realmente es Dios porque murió, resucitó y se fue al cielo, entonces su vida fue transformada. De tal manera que veíamos en semanas pasadas cómo murieron la mayoría de ellos. Y que a ti te aserren, a ti que te partan el cuerpo a la mitad con una sierra, por una mentira, yo creo que la niegas si fuera una mentira. Pero si estás cierto de la verdad, cierto de lo que Jesús hizo por ti, que me maten, porque yo sé que Él está vivo y que mi vida eterna será con Él. Por eso murieron los apóstoles, por eso han muerto muchas personas cristianas a lo largo de la historia, porque saben que Jesús es real. Entonces es importante que compartas las verdades, pero después de que tú hayas experimentado la salvación, porque si no vas a transmitir puro conocimiento. Y Jesús los mandó en el momento adecuado, cuando Jesús ya se había manifestado a sus vidas. El mensaje del Evangelio es un mensaje que apela, que va directo al corazón de las personas. No solamente va directo al corazón, sino que incita a la acción. La palabra de Dios habla a tu corazón. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer lo bueno. La palabra de Dios va a tu corazón. Arrepiéntete. Pero implica una acción. Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Implica una acción, arrepiéntete, y Dios te perdonará. Pero para eso necesitas hacerlo. Necesitamos predicar, necesitamos compartir las buenas nuevas. Hechos 8, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Es creer a la Escritura, es creer al mensaje de Dios, y entonces eso llevarlo a la acción. Y a grandes rasgos es lo que significa el bautizo. Te vas a encontrar, y quizás sepas que hay muchas denominaciones donde no te conocen, donde no saben tu vida, pero te dicen, pásale hermanito, ¿te quieres bautizar? Sí, sí quiero bautizarme, y te bautizan. Pero no entienden esta gran responsabilidad que es bautizarte. Porque la primera palabra es arrepiéntete y después bautiza. A grandes rasgos, el bautizo significa que cuando una persona está comprometida con Cristo,
comprometida con su verdad, cuando ya entonces se ha arrepentido, cuando ha nacido de nuevo, entonces baja las aguas y es sumergido. Y el que te sumerjan en las aguas representa que tú estás muriendo a tu vida pasada, a tu vida llena de maldad, llena de pecado. Y cuando eres sacado de las aguas, entonces significa la resurrección, la nueva persona. Tú que has decidido dejar de hacer lo malo y que a partir de ahí vas a empezar a hacer lo bueno. Eso representa el bautizo. Y no es solamente andar bautizando por llenar un salón de miembros, como si fuéramos un club social. La palabra de Dios no nos lleva a congregarnos para ser un club social, un lugar donde me entretengan, un lugar donde se dé un espectáculo, un lugar donde yo venga a entretenerme, sino que sea un lugar donde se enseñe las verdades de la palabra, donde te enseñen a ser un discípulo. Y el primer paso, Dios nos lo dijo: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Jesús entonces dice en Mateo 28, 19, y le da estas instrucciones a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo hacer discípulos. La palabra discípulos también significa estudiante. Haz personas, junta personas y enséñales. Pero no solamente es enseñarles, es que tengamos el cuidado de que ellos aprendan. Entonces esto nos lleva no nada más a dar un mensaje de 5 minutos y después que Dios te ayude. Esto nos lleva a buscarlo una y otra vez. Yo hace muchos años estuve junto con mi esposa en una célula. Primero empezaron 2 personas, después fueron incrementándose, llegaron a juntarse 5 o 6 personas. Estuvimos cerca de 2 años predicándoles. ¿Se convirtió alguno? No se convirtió ninguno. Ninguno se convirtió. Pero se les tuvo el cuidado. Se les trató de enseñar. Se les trató de llevar a los pies de Cristo. Ellos darán cuentas. Pero de eso se trata. De que tengamos un cuidado para enseñar a las personas el reino de los cielos. Es una instrucción, o debe ser una instrucción sistemática, la enseñanza de la Escritura, de una manera constante. Llevarlos a los pies de Cristo con dedicación, como si fuéramos maestros y tuviéramos un grupo a quien enseñar. Cuando se proclama el Evangelio, también hay que enseñar, porque va implícita la predicación con la enseñanza. Eso es lo que Jesús mandó a sus discípulos. Id por el mundo y hacer discípulos. Que todo el mundo conozca el reino, las palabras del reino. Que todo el mundo conozca que hay un solo camino, no que hay muchos, porque la propia Escritura dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es muerte. Yo puedo ser musulmán y pensar que Alá me va a salvar, pero eso no lo hace cierto. Eso no lo hace verdad. Y yo puedo morir por ese Dios, pero eso no lo hace real. El único camino es Jesús, porque es el único que ha muerto y resucitado. Nadie más. Volvemos a Mateo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En todo
el mundo. Jesús manda a sus discípulos a predicar y a enseñar el mensaje del Evangelio a nivel mundial. Y este esfuerzo comenzó desde que Jesús los mandó. Los mandó a predicar a un mundo hasta ese entonces conocido. En ese entonces quizás podían caminar largas distancias, pero no tenían otro transporte. Y hasta donde podían, llegaron. Por ahí se dice que algunos de los discípulos llegaron hasta la India, otros llegaron a España, otros llegaron a Asia, pero ellos caminaron difundiendo una verdad, difundiendo algo de los cuales ellos estaban convencidos. Y luego a veces nosotros nos piden que vayamos a predicar a tal lugar y se nos hace gravoso. A veces hay necesidad de ir a atender un velorio, ir a atender una célula, ir a atender una necesidad, y a veces se nos hace gravoso. En la actualidad hay testimonios en países tan lejanos como Rusia, como China, donde los discípulos caminan horas y horas y horas para atender una reunión. Una reunión. Y nosotros aquí tenemos todos los medios. Ese es el gran riesgo que tenemos nosotros de este lado del mundo. Estamos acomodados o podemos caer en una comodidad. Y allá no lo tienen y lo hacen por amor a Dios, porque saben lo que han creído y han experimentado una experiencia de salvación ante Dios. Entonces, ellos recorrieron a pie grandes distancias, haciendo todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance por difundir las verdades del Evangelio. Llegaron a todas las naciones en ese entonces conocidas, en ese entonces. Ahora, en este siglo, la iglesia con mayor razón está obligada a difundir el Evangelio. Porque ahora no tenemos pretexto. Ahora tenemos la tecnología a nuestro alcance. Ahora tenemos los medios como el Internet para difundir la palabra de Dios. Tenemos el teléfono, tenemos ahora las videollamadas también para predicarle a las personas a distancia. Tenemos medios impresos como los folletos, ir a repartir un folleto. Y si eso fuera poco, tenemos a veces en ocasiones el dinero para apoyar misiones, para que sigan haciendo la obra. Ahorita tenemos todos los medios para predicar, para hacer lo que Dios nos ha mandado, para atender la gran comisión. Mayor responsabilidad tenemos hoy. Mayor responsabilidad hay para que se cumpla la Escritura. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Ocupar todos los medios a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que se difunda la verdad. Para que Jesús sea conocido. Para que su palabra sea conocida. Y aquí vuelvo a hacer hincapié. El mejor testimonio, la mejor predicación es tu actitud, es tu vida hacia con los demás. Porque si tú andas predicándole a tus vecinos y tú no has nacido de nuevo, tú no tienes una experiencia de salvación y sigues siendo la misma persona carnal, tus vecinos se van a dar cuenta
Pues que eres chismoso, chismosa, te entrometes en las cosas que no, que hablas mal, dices groserías. Entonces, ¿qué testimonio estás dando? ¿Sabes qué esa gente va a decir? Para ser como ella, mejor me quedo como estoy. Para ser como él, mejor me quedo como estoy. Entonces, tu testimonio, tu vida, predica mucho mejor que tu boca. Tus acciones, tus decisiones que tomas. Por eso los 12 apóstoles fueron mandados a predicar por todo el mundo hasta que tuvieron una experiencia con Cristo Jesús. A pesar de que ellos anduvieron 3 años y medio, a pesar que vieron sus milagros, escucharon sus palabras, ellos no habían entendido y entendieron hasta que Jesús murió y resucitó, y entonces fueron mandados y por eso murieron. No murieron. ¿Quién será aquel que muere por una mentira? No murieron por una mentira, murieron por una verdad, porque conocían la verdad, testificaron con su vida, testificaron con sus acciones. Solamente hasta que tuvieron una verdadera conversión. ¿Para qué los mandó? Para predicar. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús. Jesús dijo que el evangelio iba a ser predicado para testimonio. La palabra griega que se utiliza para testigo, que es de donde se deriva para testimonio, es martus. Significa que de ahí se desprende la palabra mártir, ¿sí? Que significa que es el que da un testimonio mediante su muerte. Mandó a los discípulos a que testificaran aún con su vida. Aún les implicara una muerte, y no cualquier muerte, una muerte dolorosa. Eso es lo que Jesús mandó a sus discípulos hacer. Y ahorita nosotros, gracias a Dios, no estamos siendo perseguidos. No estamos de una manera como en otros países, como hemos visto a lo largo de estas enseñanzas, que les cuesta la vida a los cristianos. Y ese es el gran riesgo, vuelvo a repetir, que estemos acomodados, que estemos apacentados y que no estemos predicando la palabra de Dios, que no estemos llevando las buenas nuevas a todas las almas que se están muriendo y se están yendo al infierno. Hay un grupo de hermanos aquí entre nosotros que se dedica a ir a los hospitales. Ese grupo de hermanos en su mayoría son hermanas grandes. Hay como 5 o 6 hermanas grandes, me refiero a personas de 70 años hacia arriba. Y entre ellos, solamente un varón. Y ese varón es el que carga el agua, el que carga los garrafones. Y cuando ese varón no puede, ¿quién ayuda a las hermanas? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Estamos haciendo la obra de Dios? En los hospitales es donde la gente se está muriendo. Quizás nos den en ocasiones el acceso para predicar a los enfermos. Pero predícale a los que están afuera. Predícale a los familiares que están allí, porque también ellos se van a morir. Y cuando la gente está en los hospitales, aún estés esperando a tu familiar que está dentro, la gente está sensible. Porque están en una necesidad, están en una angustia. Y es el momento adecuado para predicarles y que la palabra de Dios entre a sus corazones. Pero lamentablemente no pasa, o pasa muy poco, no como debería de estar pasando. Porque vuelvo a repetir, la gran comisión de Jesús a sus discípulos es: vayan y prediquen.
Vayan y compartan, vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen las verdades, las cosas del reino. Ezequiel 33, versículos 2. Vamos a leer del 2 al 6. Dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Un atalaya es una persona que está vigilando en una torre. En la antigüedad, las ciudades eran rodeadas por un muro para defenderse, y cada cierta distancia había una torre, y en esa torre había una persona vigilando. Ese es un atalaya. Y entonces Dios dice en su palabra que nosotros debemos ser como esos atalayas, apercibir a la ciudad, apercibir al pueblo, apercibir a los congregantes. Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque si no, te vas a ir al infierno. Entonces dice la Escritura: tú di la palabra, tú apercíbelos, tú habla. Cada uno de ellos es responsable de hacer o no hacer caso. Pero tú, por cuanto predicaste, por cuanto compartiste mi palabra, tú serás librado. Sobre ellos será su sangre. Fíjate qué gran responsabilidad tenemos. Y luego dice: pero si vieres el mal y no apercibieres, no hablares, no les dijeres, arrepiéntanse, y todos ellos se perdieron por causa de su pecado, pero tú llevarás su sangre por no apercibirlos, por no advertirles, por no decirles que Jesús está cerca, que Jesús ya no tarda y que viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin pecado, sin maldad. Arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo, versículo 11 de Ezequiel 33, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, tú que estás aquí? ¿Por qué moriremos, hermanos? ¿Por qué? Dios se pregunta: ¿por qué moriréis? O sea, como diciendo: ¿qué no haces caso? ¿Qué no comprendes? ¿Por qué vas a morir si no tienes necesidad de morir? Si yo te estoy diciendo, este es el camino, por ahí ve, por ahí camina. Yo te estoy guiando. Entonces, ¿qué necesidad tienes de morir? Dios mismo se pregunta. Nos habla de la necedad del hombre. Podemos estar aquí 20 años, escuchando cada domingo un mensaje de parte de Dios. Y cada domingo yo puedo salir convencido de que Dios me habló y que tengo que dejar de hacer esto. Pero al final, en la semana, se me olvida
y vuelvo a mi vida. Y vuelvo el próximo domingo y vuelvo a entender y con el tiempo se me olvida. Y así yo puedo entrar en una espiral que solamente tiene un camino: el infierno. Porque no hay cambios en mi vida. Entonces Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué has de morir? Versículo 12. Tú, dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no los librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Podemos ser justos, podemos vivir una vida llena de obras buenas, pero toda esa vida no nos va a justificar si no nos arrepentimos, si no estamos bien ante los ojos de Dios. Pero dice también lo contrario, que si tenemos una vida llena de maldad y de pecado, pero nos arrepentimos, Dios no va a tomar en cuenta ese pecado, nos va a perdonar y entonces nos perdona y nos hace nuevas personas y nos hace aceptos, nos ve, nos acepta ahora como sus hijos. Y todo el pecado, dice la Escritura, que Dios lo manda hasta el fondo del mar para no acordarse nunca más de ese pecado. Pero todo empezó ¿por dónde? Por el arrepentimiento. El justo y el injusto no serán justificados por sus obras, sino por sus acciones, por su fe. Volviendo al a Mateo 24:14, vuelvo a leer. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y algo importante, y entonces vendrá el fin. Son las palabras de Jesús a sus 12 discípulos que los mandó al mundo conocido en ese entonces. Entonces, ¿cuándo será el fin? Cuando todo el mundo ahora, el actual, conozca a Jesús, porque esto ha sido desde ese entonces. Desde ese entonces se ha predicado, el mundo ha crecido, se descubrió esta parte del mundo, hasta acá ha llegado el Evangelio y el Evangelio se sigue extendiendo. ¿Cuántas ciudades faltarán? ¿Cuántos países faltarán? Hace algunas semanas vimos los países más perseguidos, donde se persigue más a los cristianos, donde entenderíamos que quizás no se ha predicado la Escritura. Y entonces podríamos pensar, falta un país, porque ahí es imposible que entre la palabra de Dios. Entonces todavía tenemos tiempo. Y ahí es el diablo susurrándote al oído, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Yo te voy a poner nada más unos ejemplos, citando a la Organización Cristiana Internacional Puertas Abiertas. Esa organización calcula, te voy a citar los 5 países que cité la vez pasada, donde son los países donde menos o donde menos cristianos hay y donde más feroz es la persecución hacia los cristianos. En Corea del Norte, esa organización calcula que hay 400,000 cristianos. Yo cuando leí esto también me sorprendí. 400,000 cristianos en un país tan hermético como Corea del Norte. ¿Sabes lo que hacen los cristianos? Algunas de las cosas que hacen los cristianos de Corea del Sur. Amarran Biblias en globos y los mandan por globos hacia Corea del Norte. Algunas llegarán, algunas no. Pero ahí está la intención y se ve reflejado en este número que no es exacto, pero es aproximado. 400,000 personas cristianas en un país totalmente cerrado al mundo. Somalia. En Somalia se calcula que hay cientos de personas. En Yemen no hay números, pero se calcula que es un pequeño número
de cristianos verdaderos en ese país. En Libia, otro país que persigue ferozmente a los cristianos, se calcula que hay 35.500 cristianos. En Sudán, otro de los países más feroces contra el cristianismo, se calcula que hay 2 millones de cristianos. Números de esta organización cristiana, Puertas Abiertas. Entonces, estamos citando los países donde supuestamente es más difícil predicar el Evangelio, donde quizás pensaríamos que el Evangelio no ha llegado, donde pudiéramos caer en el engaño de que falta tiempo. Porque dice la Escritura, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo importante. Cuando todo el Evangelio llega a todos los rincones del mundo, vendrá el fin, para ti y para mí. Yo te pregunto, ¿faltará mucho? Mientras yo investigaba todo esto, vino a mi mente, no sé si hayas escuchado, una isla que está allá por la India, la isla Sentinel, no sé si la has escuchado, donde es famosa porque los nativos de esa isla no aceptan a nadie. No aceptan ni siquiera que se acerquen las personas, con toda la tecnología que tenemos. Y a esa isla, hace algunos meses, se acercó un joven cristiano, porque él dijo, Dios me mandó. Llegó a la isla, pero lo mataron los nativos. Son nativos feroces. Y yo decía, ¿qué más nos faltará? Tenemos conocimiento de esa isla. Tenemos conocimiento que en el Amazonas, una selva muy densa, también hay tribus aisladas que quizás nunca haya llegado algún misionero con la palabra de Dios. Pero todo se reduce a poblaciones pequeñas, aisladas. ¿Qué falta? Naciones donde es difícil predicar, donde les cuesta la vida a los cristianos, se cuentan por millones de cristianos. ¿Qué falta entonces para que venga Cristo? Y es allí donde apunta esta enseñanza. A que tú medites y reflexiones cuánto tiempo falta para que Cristo venga. El objetivo de todas estas enseñanzas de Mateo 24 es apercibirte, de que tú tomes en cuenta de que Cristo ya no tarda. Se te dice de una manera, se te dice de otra, se te dice por medio de la Escritura, pero Cristo ya no tarda. Y es para que si estamos acomodados, hermanos, nos desacomodemos. Si estamos viendo nuestro padecer y no vemos la gran comisión, ¿qué estamos viendo entonces? ¿Estamos viendo la voluntad de Dios? ¿O estoy viendo mi miseria, mi desgracia, mi tribulación, mi enfermedad, mi escasez? ¿Estoy viéndome a mí? ¿O estoy atendiendo a lo que nos mandó Jesús? Jesús no tarda y no quiere que nadie se pierda. Entonces, no juguemos con algo tan delicado. No juegues con tu eternidad. No estés jugueteando, porque esto es una realidad. Lo creas o no, lo creamos o no. Entonces, ¿qué pasará con tantos ateos?
No quisieron. No quisieron. Y están seguros de su verdad. De su verdad, pero eso no lo hace real. El que crea o no yo en Jesús, no lo hace cierto o falso. Ellos tienen una verdad y es una verdad parcial, es su verdad, pero no tienen y omiten la única verdad absoluta, la palabra de Dios. No hay verdades parciales, hay una sola verdad y esa no falla, es la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, por un lado, por otro, por medio de tu palabra, por medio de un hermano, por medio de personas quizás también, Señor, que no son cristianos, tú hablas por donde tú quieres hablar. Tú nos apercibes, tú nos instas, tú nos invitas, tú nos exhortas a buscarte, pero no solo a buscarte, sino a encontrarte, porque muchos son los que te buscan, muchos, pero en muchos también no hay un corazón comprometido a encontrar esa verdad. Muchos buscan a ver si encuentran. Muchos buscan queriendo no encontrarla. Hoy, Señor, ayúdanos. Hoy, Señor, ayúdanos, Señor, a buscarte de todo corazón y a tener un compromiso, Señor, para contigo. No con el hombre, no con un movimiento, sino contigo, porque tú eres la puerta, tú eres el camino, tú eres el único que salva. Tu venida está cerca, Señor. Y parece que no lo entendemos. Vivimos solo por vivir, pero no vivimos para ti, como tú viviste por cada uno de nosotros y viniste a morir, Señor. Tú vives por cada uno de nosotros. Ayúdanos a encontrarte, Señor. Ayúdanos a encontrarte a ti, que eres la puerta, eres el camino hacia Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondrán este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Si te convirtieres, yo te restauraré
Esas de Jesús están para cada uno de nosotros. Y Él ha prometido que no nos dejaría. Él ha prometido que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Él nos ha mandado a predicar, nos ha mandado a enseñar sus verdades. Y aún nos dice: no temas, yo te daré palabra. Pero es necesario que testifiques ante chicos, ante grandes, y yo llenaré tu boca. Las promesas de Dios son grandes y son eternas y son maravillosas, porque también nos ha prometido que si tú te conviertes a Él, Él te va a restaurar, te va a perdonar y vas a ser entonces un hijo de Dios y vas a obtener todas las bondades de Dios. Aún el que hace mal, aún el impío, Dios tiene misericordia de él. Pero cuando Dios viene y te cambia y te transforma, Dios se revela a tu vida y es un Dios maravilloso, un Dios hermoso, un Dios que provee, que sana, que consuela, que ama, un Dios como no hay ningún otro. Y Dios hoy viene a tu vida y te dice: acércate a mí. ¿No te has cansado de batallar? ¿No te has cansado de vivir esa vida miserable sin Dios? Acércate, acércate que yo te voy a restaurar. Yo te voy a sacar de ese hoyo lleno de lodo y te voy a limpiar. Y te voy a dar ropas nuevas. Y entonces serás mi hijo. Dios habla por medio de su palabra. Dios es claro. Dios no nos dejó su palabra difícil para que no la podamos entender. Él nos dejó su palabra fácil de entender, fácil de comprender. Pero lo difícil lo hacemos nosotros al no ponernos en sus manos, al no creerle, a poner nuestros ojos en las cosas del mundo, en los deleites de este mundo, en los deleites pecaminosos. Y Dios hoy te dice: arrepiéntete y yo te voy a restaurar, yo te voy a amar, yo te voy a proveer, yo te voy a consolar. Dios está pronto. Dios está a la puerta y está tocando a la puerta de tu corazón. Está en ti abrirle o no. Pero hoy Dios quiere que le abras la puerta y que le permitas entrar a tu corazón y morar contigo. Y la promesa es grande. Y cenará contigo, comerá contigo, como un padre con su hijo. Dios quiere que tú voltees a verlo y te entregues a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por hablarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creerte, ayúdanos a tomar decisiones de vida, decisiones que nos llevan a ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y no en las cosas de este mundo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. La reunión se ha terminado. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo con un mensaje más de Cristo para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Si tienen alguna necesidad, alguna duda, alguna pregunta, estamos para servirles. Dios les bendiga.